Bueno, La Mancha Negra es la historia de una mujer que desde niña le dijeron que era una mancha negra en la familia y que cuando creció tuvo que resignificarse en el mundo y encontrar su lugar en donde abrazó ese color para convertirlo en otra cosa. ¿Te caracteriza? Estuvimos trabajando 6 meses dentro de Santa Marta Catitla, éramos 4 talleristas, entonces empezamos con cosas que podríamos pensar que son muy básicas o muy elementales, como es por ejemplo los cuentos para niños, pero que en realidad tienen un montón de potencias para contar una historia. En realidad son imágenes, pero tienes una historia que se va contando a partir de las páginas. Entonces, a partir de eso, que fue nuestro dispositivo, pues comenzamos con ellas a que entendieran cómo se puede contar una historia, si le va sumando una imagen, pero luego si va sumando sonido, y cómo eso va creando potencia para contar un algo. Entonces fue un poco como comenzamos, después nos pasamos a la siguiente etapa que tenía que ver más con collage o con dibujar, pero que todo viniera como de algo que quisieran contar y un poco así fuimos como trabajando y fuimos creciendo como en la forma de desarrollar cada uno de los guiones o de las historias, un poco en colectivo, porque también mucho de lo que tenía valor o importancia era como cómo en colectivo también iban construyendo, por ejemplo, secuencias que tenían que ver con la cárcel, que es algo que con lo que ellas viven, cómo es su día a día, a qué suena, qué es lo que sucede. Entonces con eso todas iban aportando y sumando como a la historia para que pudiéramos tener pues cosas muy fidedignas, ¿no? Como el sonido muy característico de la primer noche que pasan ahí, qué les atraviesa, y después cómo también su presente es lo que importa, ¿no? Que también era algo que nosotras queríamos dejar muy claro, no queríamos hablar de su futuro, no queríamos hablar de qué hicieron o por qué están imputadas con un delito, eso no nos importaba, sino quiénes son, qué otras cosas las atraviesan como personas, más allá del delito por el que las imputaron, ¿no? Recibí maltratos por parte de mi padrastro, me sentía nada. Bueno, para nosotros y la forma en la que construimos muchas de las secuencias, pero también de, por ejemplo, el diseño sonoro, tenía que ver lo que hablábamos en el taller en colectivo y entre todas cómo iban aportando ideas de qué se escuchaba, de qué se le tendría que sumar para tener más como esta veracidad de la historia. Y a partir de eso pues también era muy importante que nosotros como talleristas y como crew de lo que hicimos, pues era la escucha, era como ir tomando notas y poniendo mucha atención en esos detalles que eran muy importantes para ellas, para que después nosotros pudiéramos reconstruirlos afuera, ¿no? Algunas de los sonidos sí son de cosas que pudimos grabar adentro, por ejemplo ellas jugando básquetbol en un torneo, en el ruido característico que tiene Santa Marta, pero también muchos otros teníamos que construirlos afuera, pero todo fue como a partir de lo que ellas nos iban diciendo, de qué tenía que suceder, qué teníamos que escuchar, y sin caer tampoco como en el cliché de las cadenas o el cerrojo o de un montón de cosas que también tenemos en el imaginario de lo que es la cárcel, pero que también para nosotros era más importante como que ellas nos fueran guiando en ese proceso. Yo creo que todas tenemos ese mismo dolor en estar privadas. Esta animación forma parte de un proyecto más grande que se llama Cartografías de la Reclusión, que es un proyecto multiplataforma o transmedia que tiene varias piezas. Esta fue la primera cartografía, que es Santa Marta Catitla, pero un poco la idea del proyecto es que podamos seguirlo expandiendo a otras cárceles, a otras historias, y que vayamos construyendo una cartografía de cada lugar, porque cada lugar es muy diferente. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en Los Ceferezos, que son cárceles de máxima seguridad, que es muy diferente a Santa Marta y tienen sus propias historias y sus propias características. Entonces, un poco la idea del proyecto es que podamos seguir expandiéndolo. Trabajamos a partir de mucho como en la sensibilización del audiovisual, de estar en las cárceles, en los talleres, y que a partir de eso también ellas vayan desarrollando herramientas para contar sus historias, que no necesariamente tengan que ser de algo que está sucediendo en la cárcel o que nos digan qué fue por lo que están ahí, sino más bien quiénes son. Y eso también creo que nos va a ayudar mucho como a entender a los que estamos aquí afuera,
pues una situación social, ¿no? Es como qué pasa con las personas que están en la cárcel y porque las cárceles son el reflejo de lo que pasa en la sociedad afuera, entonces es también entendernos un poco a partir de lo que sucede en las cárceles y si es cuestionar realmente si el sistema penitenciario funciona, que yo creo que no, pero hacerlo a partir de lo que ellos nos cuentan, ¿no? De quiénes son y qué los atraviesa. Entonces un poco la idea del transmedia es trabajar con herramientas de arte, de audiovisual, pero también trabajamos unos retratos sonoros que fueron a partir de fotografías intervenidas, con bordado, con dibujo, y que se escuchan historias cuando los ves, o videos 360 de realidad virtual, donde ellas también van narrando qué cosas quieren ver de la afuera o a dónde quieren regresar, porque es algo que las conecta con quienes son y con su pasado. Entonces es un poco como irlos conociendo a partir de las historias que nos van contando, ¿no? Y tener una empatía con ellas y ellos.